Buenos días, mi nombre es Fernando Javier Cruz de la Cruz. Voy a presentar el tema de cálculo diferencial, que es derivada de funciones. Vamos a presentar todos los ejemplos, definición y a qué se debe este tipo de función que nos vamos a presentar en el tema de análisis temático. Bueno, para saber esto tenemos que saber que la derivada de una función pues es una razón de cambio instantánea, ya que así varía su valor pues con una dicha función matemática, ya que así modifica pues su variable independiente. ¿Esto qué significa? Pues que la función es un concepto local, lo que cual se calcula que el límite de rapidez sea una función a cierto tiempo, un cierto intervalo, lo cual hace que el intervalo se considere una variable independiente, que se torna cada vez más pequeño y muy pequeño, por así hablar de un punto dado, ya que, bueno, uno de estos sería un ejemplo habitual al estudiar ese movimiento, sería que si una función representa la posición de un objeto con respecto al tiempo, pues esta deriva la velocidad con dicho objeto para todos los momentos, como digamos un avión que realice a un vuelo de por ejemplo, de 4.500 kilómetros entre las 12 y a las 6 de la tarde, que esa viaja a una velocidad más de 750 kilómetros por hora. Sin embargo, pues esta puede estar viajando a velocidad mayor o menores, depende del tiempo que se haga el avión, a qué velocidad vaya. En lo particular, pues así digamos que entre las 3 y las 3:30 recorre ya sorprendentemente casi 400 kilómetros. Pues su velocidad media de ese tramo pues puede ser de 700 o 800 kilómetros por hora. Ya para conocer su velocidad, que es instantánea, pues digamos que a las 3:20, un ejemplo, sería necesario calcular su velocidad a media de intervalos, pues cada vez son menores alrededor de esta hora, ya que a las 3:15 o las 3:25, entre las 3:19 o 3:21, pues esto depende del tiempo en que salga, la velocidad y depende qué tan apurado esté el avión. Bueno, entonces el valor de la derivada de una función en un punto puede interpretarse geométricamente, ya que así se corresponde con la pendiente de la recta de la tangente hacia la gráfica de una función en dicho punto. Pues la recta de la tangente a su vez es la gráfica de la mejor aproximación lineal de la función. ¿Qué quiere decir que esto? Que en la función del dicho punto alrededor es una noción derivada a que puede generalizarse para casos de funciones de más, más de una variable con la derivada parcial y el diferencial que se han visto en cada momento. Les daré yo un ejemplo de cómo se resuelve hipotéticamente cómo calcular la derivada de una función en un punto de lo que hemos estado utilizando acerca de la definición. Bueno, el primer problema sería utilizando la definición derivada, ya que podemos aquí obtener una función derivada de una función, es decir, que la función que asocia a cada punto está derivada de dicho punto, es decir, se debe calcular un solo punto, ya que la que podemos calcular es la x. Bueno, el resultado de esto pues sería que la función depende de x, ya que esto tiene la derivada de un punto concreto. Si no, eso podría no ser tan concreto el problema. Pues tenemos que sustituir la x por ese punto de una función derivada, ya que no se debe confundir conceptos de derivadas de una función en un punto, ya que es un número real. Pues esto es que la función derivada es simplemente una derivada, que es una función. Pues vamos a ver este ejercicio, ya que el primero que se nos presenta es fx, que es igual a 7x más 3. Aplicamos la definición de la derivada, y ya que esto sustituimos que la f más la x y fx son funciones correspondientes, y operamos y simplificamos los términos, ya que aquí es lo que se ve, que se van a simplificar las operaciones. En esto, anularemos el numerador y el denominador. Por último, que obtenemos el resultado, que el resultado es 7. Por tanto, así de la función anterior es fx igual a 7. Esta vez
que ya que esto es una función derivada se debe ser constante, es decir que en el valor de la derivada en un punto, lo que quiere decir que la derivación del punto anterior es el punto es igual a 7. Pues también se debe calcular el valor de la función derivada de cualquier punto, que el resultado será siempre 7. Vamos a ver otro tipo de ejemplo que sería hallar la función derivada del siguiente punto, que sería fx igual a 5x al cuadrado más 4. Y aquí hay que hallar el valor de la función del punto x, que es igual a 2, ya que en primer lugar deberíamos aplicar una fórmula en la cual la derivada sería esta operación. Pues lo mismo que se hará, sustituiremos la fx más x más h, que sería es 5x más 4 por sus valores, que serían los que habíamos dicho. Pues se desarrollará una paréntesis en el cuadro. Y esto sería el resultado final. Eliminamos todos los paréntesis y simplificaremos todos los factores de común de la h del numerador. Y así es como nos daría el resultado. Ya de esto aquí eliminaremos la h que se repite en el numerador y en el denominador del punto del resultado final. Y como último tenemos la derivada de una función, que por lo tanto el resultado sería fx es igual a 10. Y para hallar el valor de la derivada ya no es necesario aplicar una fórmula, y lo que daría simplemente es sustituyendo la x por 2, porque la función derivada obtendremos un valor a ese punto, lo cual daría fx es igual a f2 es igual a 10.2, que el resultado sería 20. Ya que hemos visto todos los ejemplos y la definición, veremos para qué sirven las derivadas. Bueno, pues esto nos permite conocer que es sensible a los cambios de una variable con respecto a otra, ya que esto resulta muy útil en ciencias, velocidades, aceleraciones, distribuciones, y depende del tiempo de la cantidad de materias, que son ejemplos sencillos, como en la ingeniería y en economía, ya que estos derivan a que eso expresan las variaciones de una magnitud de infinitas cantidades de infinitesimales. En matemáticas, pues la derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta de la tangente, lo cual, dicho a eso, pues es un punto físicamente, ya que esto mide la rapidez de lo que cambia una variable, lo cual es de un respecto con otra. Por ejemplo, la derivada de la posición de un coche con respecto al tiempo de su velocidad. Si hay un coche en la autopista, pues su posición cambiaría con el tiempo, porque se desplaza de una determinada velocidad, que digamos que es la ecuación que se vería, que es igual a x3tx es igual a 3t, donde 2x es la posición de una variación con tiempo, ya que esto de la derivación es respecto al tiempo de la velocidad que se da al coche. Y ya que esto pues nos permite conocer la interpretación de la derivada e identificar los pasos a seguir para poder realizar la derivada de las funciones, ya que esto es un elemento utilizado en las matemáticas para calcular su respuesta de una función a la que se está alterando los valores iniciales, lo cual así permite que una función que esté representada gráficamente como una línea recta de superpuesta sobre cualquier curva de una función sea el valor de una pendiente respecto al eje sobre la cual está siendo estudiada de la función, que el nombre que se le da el nombre de la derivada, ya que esto es lo que se refiere a toda a la definición de este concepto, ya que esto es igual puede identificar conceptos básicos de la geometría de algunos ángulos generados por lo transversal y los paralelas, ya que esto clasificaría las clases, lo cual calcularía perímetros y áreas de los diferentes tipos de derivaciones. Y bueno, no nos podemos también olvidar de cuál es el símbolo que deriva a la función. Pues este sería fx, que es la derivada de la función en el punto, que esto es la pendiente a la tangente de ese lugar, ya que así entonces eso sería como si fx al cuadrado, o también fx, que es igual 2x, y así como otros tipos de ejemplos. Pues bueno, ya entonces todo esto
sería la conclusión de todo lo que veríamos sobre las funciones derivadas y las retas, y los ejemplos que hemos visto y cómo saber y para qué sirven. Bueno, de mi parte sería todo y muchas gracias.